Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado al mes de noviembre y en el calendario cívico celebramos una fecha importante, un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, aquel movimiento armado que inició el 20 de noviembre de 1910. Y bueno, todos los niños en México que van a la escuela se han memorizado y aprendido los nombres de nuestros personajes que nos dieron la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros muchos héroes de la historia de bronce. El día de hoy hablaremos de un personaje que no está en la primera fila, sin embargo es importante para la historia de Baja California, y es un personaje que surgió en el contexto de la Revolución Mexicana. Estábamos hablando de el general Rodolfo Sánchez Taboada, cuyo monumento se encuentra justo en mis espaldas. Me encuentro hoy en la ciudad de Tijuana, en lo que es la zona de Río, precisamente entre las calles Juan Saravia, que ahí termina y cambia de nombre a Avenida Independencia, otra avenida muy importante, la cual conduce hasta el Palacio Municipal. Enfrente está el Mercado Hidalgo, un mercado de los más conocidos en la ciudad, y la calle que cruza es la que lleva el nombre de nuestro personaje. Pero ¿por qué en Tijuana tenemos un monumento de este general? ¿Quién fue? No solamente en Tijuana, el Aeropuerto Internacional de Mexicali lleva el nombre. En Ensenada, uno de los ejidos más importantes, también lleva el nombre de nuestro personaje. ¿Quién fue y por qué está aquí? Es lo que explicaré a continuación. En 1913, Rodolfo Sánchez Taboada se une a la facción del Ejército Constitucionalista. Es decir, formaba parte de las filas de Venustiano Carranza. Una vez terminada la lucha contra Huerta, las diversas facciones del ejército revolucionario empezaron a pelearse entre sí. Rodolfo Sánchez Taboada combatió al ejército villista y sobre todo al zapatista. Es ahí que bajo las órdenes de Jesús M. Guajardo participó en la traición y asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca en 1919. Se comenta que Rodolfo Sánchez Taboada participó en los tiros de gracia que se le dieron a el general Emiliano Zapata. Aún así continuó su carrera militar en las filas del carrancismo hasta que se une a la rebelión de Álvaro Obregón en el Plan de Agua Prieta. Fue fiel a este general y así llegó hasta la época cardenista. Es durante el cardenismo cuando Rodolfo Sánchez Taboada llega a las tierras baja californianas. Fue nombrado gobernador por el general Lázaro Cárdenas, presidente entonces de la República. Y Rodolfo Sánchez Taboada tuvo un gobierno que va desde 1937 hasta 1944. Es importante hablar del contexto histórico, previo a la llegada del gobernador. En ese año, 1937, trabajadores mexicanos se apoderaron de tierras que pertenecían a la Colorado River Land Company, una compañía extranjera que poseía grandes extensiones de tierra en la península, principalmente, y las más productivas, en el Valle de Mexicali. El Valle de Mexicali había sido irrigado por los trabajos de llevar el agua del río Colorado al Valle Imperial en la vecina California. A consecuencia de esto también, las tierras cultivables en Valle de Mexicali fueron muy fructíferas. También hay que tomar en cuenta que la crisis de 1929 había afectado durante más de 10 años a todo el mundo. En California y Arizona, muchos migrantes mexicanos habían perdido sus empleos y fueron deportados o regresaron a territorio nacional. Surgió el problema pues que había un exceso de mano de obra y había desempleo en la entidad, principalmente en las ciudades fronterizas, Mexicali, Ensenada y Tijuana. Es ahí que Rodolfo Sánchez Taboada, como gobernador, se encargó de la repartición de tierras. Más de 20,000 hectáreas fueron repartidas en el Valle de Mexicali. En Tijuana se crearon los ejidos Chilpancingo, Matamoros y Tampico, en tierras que fueron expropiadas a los españoles Loperena y Rategui. En Rosarito se creó el ejido Mazatlán y en Ensenada, en el Valle de Manadero, se creó el ejido nacionalista, que años después tendría el nombre de nuestro personaje, Rodolfo Sánchez Taboada. Como nota, no solamente se trataba de repartir tierras a trabajadores mexicanos. En muchos de estos ejidos, en los más de 40 ejidos que se crearon durante la administración de Rodolfo Sánchez Taboada, también se crearon escuelas para que los hijos de los ejidatarios tuvieran educación. Es por ello que Rodolfo Sánchez Taboada es uno de los gobernadores que más ha trabajado por Baja California. La paradoja es que el reparto de tierras era uno de los postulados del zapatismo y tocó a uno de los asesinos, literal, de Emiliano Zapata, llevar los postulados zapatistas a uno de los rincones más lejanos del centro del país, muy lejano a la tierra de Morelos, la tierra de Zapata. Por supuesto,
Rodolfo Sánchez Taboada continuó su carrera política. Después de haber sido gobernador del Territorio Norte, fue nombrado presidente del PRI en el Distrito Federal. En 1946 aumentó su rango al ser nombrado presidente nacional del partido, esto durante el sexenio de Miguel Alemán. Una vez terminado este gobierno, y en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, fue nombrado secretario de Marina y falleció en 1955. Como nota curiosa, cuando fue secretario nacional del PRI, tuvo como secretario particular a un joven Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez llegó a ser presidente de la República de 1970 a 1976. Y es en 1976 cuando por fin se inaugura este monumento. Este monumento no estaba ubicado en el actualmente donde está ahorita, sino se ubicaba en las antiguas tierras ejidales. Para ese entonces la mancha urbana de Tijuana había crecido y en la Mesa Otay, en estas tierras que antes había repartido Rodolfo Sánchez Taboada, fueron urbanizadas. Se hizo este monumento por Julián Martínez. El monumento, por cierto, está hecho de bronce. Y esta característica hace que al estar al medio ambiente, con la contaminación, el aire, la brisa, el bronce obtiene una tonalidad verdosa. Es por eso también que este monumento se le conoce como el Mono Verde. En 1980 fue trasladado desde la Mesa Otay hasta su actual ubicación. Y bueno, hay que hablar un poco de las condiciones actuales del monumento. Estamos celebrando el 110 aniversario. Como puedes ver, no hay luminarias. Y el servicio de limpia y los encargados de mantener este espacio no están cumpliendo muy bien su trabajo. Literalmente, el general Rodolfo Sánchez Taboada vive en un chiquero. También hay que anotar que Rodolfo Sánchez Taboada no es la única figura relacionada en cierta manera con el zapatismo que estuvo en Baja California. Previo a la llegada del gobernador, en 1935 y un poco en 1936, tuvimos el gobierno de Gildardo Magaña. Gildardo Magaña fue el que sustituyó a Emiliano Zapata en el Ejército Libertador del Sur en 1919. Él se unió después a las filas de Álvaro Obregón y en algún momento dado llegó a ser gobernador del Territorio Norte de la Baja California, aunque su estancia fue relativamente muy corta. También podemos remontarnos a una famosa fotografía de 1911, cuando un grupo rebelde, compuesto la mayoría por extranjeros, tomó el 8 y 9 de mayo la ciudad de Tijuana. Dentro de esa partida de rebeldes también había un grupo compuesto de indígenas Kumeyaay, Paypay, Quiliguas, entre otros, encabezado por Emilio Guerrero. Estos indígenas elaboraron una bandera del anarquismo con el lema Tierra y Libertad, lema que los maestros han dicho que pertenece al zapatismo, aunque esto no es totalmente cierto. El zapatismo, su lema era tierra, justicia, trabajo y ley, pero para los profesores es más común mencionar que fue tierra y libertad. Ahora bien, usemos de pretexto la figura de Rodolfo Sánchez Taboada y el inicio de la Revolución Mexicana para preguntarnos sobre los postulados de la revolución y cómo se vive ahora en Baja California, sobre todo la situación de los ejidos y de los campesinos y jornaleros. Baja California recibe cada año más de 30,000 migrantes jornaleros de Guerrero, Oaxaca y Michoacán principalmente. Estamos hablando de grupos de indígenas mixtecos, los cuales vienen a trabajar al Valle de Maneadero y al Valle de San Quintín principalmente. De este grupo de 30,000 o más de 30,000 según algunas fuentes, cerca de 4,000 son menores de edad. Es decir, que vivimos en condiciones muy similares a antes de la revolución. Es decir, condiciones que nos hablan de tiendas de raya, de trabajo de más de 8 horas, trabajo muy mal remunerado, trabajo muy mal pagado. ¿La historia de Rodolfo Sánchez Taboada? Te invito a reflexionar. Te invito a reflexionar sobre el reparto de tierra en Baja California. Y te invito a reflexionar sobre la historia, porque la historia no solamente se trata de monumentos de bronce. La historia se vive todos los días. Muchas gracias.